Imagina tener 8 años y que tu papá te diga que si fallas una nota, vas a pagar las consecuencias. No metafóricamente, literalmente. Ahora imagina que eso pasa todos los días, sin días libres, sin vacaciones, sin infancia, y que encima el mundo entero te aplaude sin saber nada de lo que está pasando puertas adentro. Eso fue la vida de Michael Jackson. No la versión que venden las películas, no la versión del hombre con el guante brillante y el moonwalk perfecto, la versión real, la que te va a dejar con la boca abierta. Michael Jackson vendió más de 400 millones de discos, pero a los 10 años todavía no había ido nunca a una fiesta de cumpleaños. Hoy te cuento la historia que nadie se animó a contar completa, sin filtros, sin nostalgia, con los datos exactos, porque entender a Michael Jackson no es entender a una estrella, es entender lo que le hacen a un niño cuando lo convierten en producto. Gary, Indiana, 1958. Una ciudad construida alrededor de una planta de acero. Los hombres entraban jóvenes, salían viejos o no salían. El ingreso promedio de una familia en Gary era de $4,000 al año, con 10 hijos, sí, 10 hijos. Joseph Jackson, el padre, trabajaba doble turno en la fundidora, manos negras de carbón, espalda rota, y un sueño que nunca despegó. Joe Jackson había querido ser músico. Tocaba en una banda llamada The Falcons. Nunca llegaron a ningún lado, y cuando un hombre entierra su sueño, a veces lo desentierra en sus hijos, sin preguntarles. Un día, Joe descubrió que sus hijos tenían talento musical y tomó una decisión, no la decisión de un padre que quiere lo mejor para su familia, la decisión de un hombre que acaba de ver su boleto de salida de Gary, Indiana. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El menor tenía 5 años cuando empezaron los ensayos. 5 años. En ese momento, un niño promedio está aprendiendo a leer. Michael Jackson estaba aprendiendo a cantar en armonía o a recibir un golpe. El método de Joe Jackson era simple. Ensayos todos los días, sin excepción. Si fallabas una nota, pagabas. Michael lo describió así, con sus propias palabras. En una entrevista en 1993, me pegaba con un cinturón, con cables eléctricos, con lo que tuviera a mano. Me lanzaba contra la pared. Cuando me alcanzaba, era malo, muy malo. Eso lo dijo Michael Jackson, el hombre más famoso del mundo, hablando de su papá. Pero el golpe físico no era lo peor. Joe le decía a Michael frente a sus hermanos que era gordito, que su nariz era demasiado grande, que su cara no era suficientemente buena. Michael tenía 9 años cuando empezó a odiar su propio reflejo. Eso lo confirmó él mismo décadas después. A los 9 años, ¿sabes qué hace un niño cuando su papá le dice que su cara no sirve? Lo carga para siempre, en cada espejo, en cada foto, en cada cirugía. Porque sí, las cirugías de Michael Jackson no fueron vanidad, fueron la consecuencia directa de un padre que destruyó la relación de su hijo con su propio cuerpo. Desde los 9 años, Joe no era un monstruo sin lógica, era algo más peligroso, un hombre frío que usaba el dolor como herramienta de rendimiento. Para Joe, sus hijos no eran hijos, eran talento, eran capital, eran producto, y los trató como tal. Joe Jackson asistió al funeral de Michael en 2009. Los medios lo filmaron en la alfombra roja promocionando un nuevo sello discográfico. Su hijo acababa de morir ese día. En 1969, los Jackson 5 firmaron con Motown Records. Michael tenía 11 años y ya era famoso. El primer sencillo, I Want You Back, llegó al número 1. Michael Jackson, 11 años, número 1. El mundo veía a un niño prodigio, una sonrisa enorme, un talento que no tenía explicación. Lo que el mundo no veía era lo que pasaba después de que se apagaban las luces. Michael Jackson le confesó a Oprah Winfrey en 1993 que de niño lloraba de soledad, que miraba por la ventana del hotel y veía a otros chicos jugando afuera y sentía que él nunca iba a poder ser uno de ellos. Mientras tus compañeros de colegio andaban en bicicleta, tú estabas en un avión. Mientras ellos tenían cumpleaños, tú tenías camerinos. Eso era la vida de Michael. Nunca terminó la primaria de manera convencional. 3 horas de clases por día, en hoteles, en backstages. Cuando había tiempo,
3 horas de infancia al día. El resto era trabajo, y el dinero de ese trabajo lo manejaba Joe. Hasta bien entrada la adultez, Michael no tuvo control real de sus propias finanzas. Joe administraba todo, y lo hacía de una manera que años después generó conflictos legales serios. Hay algo que casi nadie sabe. Michael Jackson desarrolló una fobia severa a los espejos cuando era adolescente, producto directo de los comentarios de Joe sobre su físico. No es un rumor, está documentado en testimonios de personas cercanas a él. Piensa en eso. El hombre que redefinió el espectáculo visual de la música no podía mirarse al espejo. Pero aquí viene algo fundamental, porque este video no es un video sobre una víctima, es un video sobre lo que hace una persona extraordinaria con el peor punto de partida posible. Michael Jackson no convirtió el dolor en excusa, lo convirtió en obsesión. El mismo miedo que le daba a Joe se transformó en el perfeccionismo más brutal que la industria musical había visto jamás. Productores que trabajaron con Michael en los años 70 decían que era imposible pararlo, que si una nota no sonaba exactamente como él la tenía en la cabeza, repetía la toma 10, 20, 50 veces. No era disciplina, era una necesidad física de ser tan perfecto que nadie pudiera criticarlo. Durante la grabación de Thriller, Michael repitió la línea vocal de Beat It más de 30 veces en una sola sesión, no porque Quincy Jones se lo pidiera, porque él no estaba conforme. ¿Entiendes de dónde venía eso? De un padre que le dijo durante años que no era suficiente. Michael pasó el resto de su vida demostrando que sí lo era. En 1978 consiguió un papel en la película The Wiz, y ahí conoció a la persona que iba a cambiarlo todo, Quincy Jones. Quincy Jones era todo lo que Joe Jackson nunca fue, un hombre que construía en lugar de destruir, que miraba a Michael y decía, «Eres suficiente», y lo decía de verdad. Juntos grabaron Off the Wall en 1979, 20 millones de copias, récord histórico. Off the Wall fue el primer álbum de un artista solista en tener 4 sencillos en el top 10 al mismo tiempo. Eso nunca había pasado antes en la historia de la música. Pero Joe no estaba satisfecho. Joe nunca estaba satisfecho. Y esa vez, sin quererlo, le dio a Michael el combustible para hacer algo que el mundo entero recuerda hasta hoy. 1982. Sale Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Punto. Ningún artista, en ningún género, en ningún idioma lo ha superado. 66 millones de copias. Algunos estimados hablan de más de 100 millones. 8 Grammys en una sola noche. Un récord que duró décadas. Michael Jackson tenía 24 años. El video de Thriller costó $500,000 en 1983. Fue el más caro de la historia hasta ese momento, y fue tan bueno que se vendió como película en VHS. Un video musical vendido como película. Nunca había pasado, pero aquí viene la parte que nadie te cuenta, porque ser el artista más famoso del mundo no era suficiente para Michael. Michael quería ser dueño. En 1984, Michael se enteró de que el catálogo de publicación de ATV Music estaba en venta. ATV Music tenía los derechos de publicación de aproximadamente 250 canciones, entre ellas las canciones de los Beatles. Paul McCartney, el mismo Paul McCartney, había intentado comprar ese catálogo un año antes. No pudo. No tenía el dinero ni la estructura. Michael sí. En 1985, Michael Jackson pagó $47,500,000 por el catálogo de ATV Music. Su asesor financiero John Branca le había explicado algo simple. La música en sí vale poco. Lo que vale es el papel, los derechos, la propiedad. Michael lo entendió de inmediato y actuó mientras todos los demás seguían esperando regalías. ¿Sabes lo que significaba tener esos derechos? Cada vez que una canción de los Beatles sonaba en radio, televisión, cine o publicidad, Michael Jackson cobraba. El niño que Joe Jackson trató de convertir en producto acababa de comprar el catálogo de la banda más grande de la historia. En 1995, Michael fusionó ATV Music con Sony Music Publishing. La nueva empresa, Sony ATV, controlaba los derechos de más de 1 millón de canciones. 1 millón.
Michael era copropietario de todo eso. Taylor Swift, Eminem, Bob Dylan, los Beatles, Hank Williams, todos bajo el mismo techo. Y Michael Jackson era uno de los dueños. Eso es lo que separa a los artistas de los imperios. Los artistas hacen música. Los dueños cobran por la música de todos. Pero hay algo que este video no va a hacer. No va a romantizar el dolor, porque Michael Jackson llegó a la cima. Y en la cima seguía siendo ese niño de Gary, Indiana, al que nunca le dijeron que era suficiente. Neverland, el parque de atracciones que construyó en su propia propiedad, no era una excentricidad de millonario. Era un intento desesperado de recuperar lo que Joe le había robado. Michael dijo literalmente: cuando perdí mi infancia, perdí la parte más preciosa de mí mismo. Tenía 40 años cuando dijo eso. Seguía buscando algo que le habían sacado a los 5. Las cirugías, la piel, los cambios físicos que el mundo miraba con burla. Todo eso era un hombre tratando de borrar la cara que su papá le dijo que no servía. Las deudas millonarias de sus últimos años también tienen raíz en Joe. Michael nunca aprendió a gestionar el dinero de manera personal, porque nunca se le permitió hacerlo. Cuando por fin tuvo control total de sus finanzas, gastó como alguien que intenta comprar con dinero lo que le faltó de niño. Y eso no funciona. Nunca funciona. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Tenía 50 años. Murió ensayando para una gira de regreso. This Is It. 50 conciertos, todo vendido. Murió trabajando, como siempre. En el momento de su muerte, Michael tenía $400 millones en deudas, pero también tenía activos que los superaban. El catálogo Sony ATV fue vendido en 2016 por 750 millones. Su patrimonio generó más de $2,000 millones después de muerto. $2,000 millones después de muerto. El sistema que Joe construyó para controlarlo terminó siendo el sistema que Michael usó para trascenderlo. Entonces, ¿qué aprendemos de Michael Jackson? No que el sufrimiento es necesario para el éxito. Eso es una mentira romántica que le sirve a los que hacen sufrir. Lo que aprendemos es esto: el origen no determina el destino. Gary, Indiana no tenía que ser el final. Y Joe Jackson, con todo su control, con todos sus golpes, con toda su frialdad, no pudo evitar que su hijo se convirtiera en el dueño del mundo que él nunca fue. Michael tomó la peor materia prima posible: miedo, dolor, ausencia, humillación, y la convirtió en el catálogo más vendido de la historia. La decisión millonaria de Michael Jackson no fue comprar el catálogo de los Beatles. Fue decidir que él iba a ser dueño de su historia, que el niño que Joe trató de convertir en producto iba a convertirse en el dueño del negocio. Eso es lo que hacen las personas que cambian el mundo. No esperan que el ambiente mejore. Construyen uno nuevo. Si esta historia te llegó, deja tu comentario. Cuéntame qué parte no sabías. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que el origen no es el destino, compártela. Nos vemos en el próximo video.